gloria y toda adoración. Y entender, Señor, que si no fuera por tu gracia, nosotros no pudiéramos hacer absolutamente nada. Gracias por tantas bendiciones y por tu poder. En el nombre de Jesús. Abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 18, y vamos a leer los versículos del 15 al 27. Juan 18, del 15 al 27. Dice de la manera siguiente: Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba afuera a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro: ¿no eres tú uno de los discípulos de este hombre? No lo soy, dijo él. Los siervos y los guardias estaban de pie, calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos de pie calentándose. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió: yo he hablado al mundo públicamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntenles a los que han oído lo que hablé. Estos saben lo que he dicho. Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablo bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le preguntaron: ¿no eres tú también uno de los discípulos? No lo soy, dijo Pedro, negándolo. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez, y al instante cantó un gallo. Tome sus lugares. Esta tarde, hermanos, el mensaje que se ha preparado es para una bendición de todos nosotros, porque es la palabra de Dios. La idea central dice, y ustedes la tienen en su boletín: Cristo permanece fiel como nuestro sustituto. Y esa palabra la enfocó mucho en su reflexión esta tarde el pastor Rudy, diciéndonos muchas veces que nuestro sustituto es Cristo. Entonces, Cristo permanece fiel como nuestro sustituto, mientras Pedro, lo contrario de Jesús, demuestra la total incapacidad del hombre sin gracia. Y cuando dice sin gracia, no es que no tenga gracia, sino que no tenía la gracia de Cristo en ese momento. Entonces, yo tengo un argumento que voy a presentar esta tarde. Y dice: nuestra seguridad no descansa en la fuerza de nuestro amor por Cristo, sino en la inquebrantable fidelidad de Cristo por nosotros. Y durante el desarrollo de este mensaje, este será el argumento que estaremos presentando para que ustedes lo tengan en consideración. Como ustedes pueden ver, la fuerza de nuestro amor por Cristo la vimos reflejada en la fragilidad de Pedro. Nosotros somos tan fuertes en el amor a Jesús como lo fue Pedro, lo frágil que fue, y había prometido que él moriría por Cristo. Pero la inquebrantable fidelidad de Cristo
la vemos en la firmeza que Jesús demostró en este juicio a todas luces ilegal. Al analizar Juan capítulo 18, versículo 15 al 27, es sumergirse en uno de los contrastes más dramáticos de las Escrituras: la fidelidad absoluta de Cristo frente a la fragilidad humana de Pedro. Este pasaje subraya tres cosas importantes. Número 1, la soberanía de Dios. Número 2, la depravación total, o sea, la incapacidad del hombre de mantenerse fiel por sus propias fuerzas. Y número 3, la obra mediadora de Cristo, quien se mantiene firme mientras su discípulo Pedro cae. Y este es el contraste que vamos a ver en el mensaje. Hermanos, todos nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos. Todos nosotros tenemos una imagen que nos gusta proyectar, nos gusta enseñar. Quizás sea la imagen del cristiano fuerte, del discípulo leal, de aquel que, como Pedro diría con convicción: Señor, iré contigo hasta la muerte. Pero el pasaje de Juan 18, 15 al 27, que es el que nos toca esta tarde, que abrimos hoy, es un espejo que rompe esa imagen. Nos traslada, hermanos, a una madrugada fría en Jerusalén, a un patio lleno de sombras y a una sala de juicio donde se está decidiendo el destino del cosmos. Ese es el ambiente que nos presenta Juan en su narrativa. Y en este relato, Juan no solo nos cuenta la historia de una caída, sino nos presenta un contraste asombroso. Mientras el mejor de los hombres, y nos estamos refiriendo a la forma física de verlos a los discípulos, se desmorona ante el simple cuestionamiento de una criada, el hombre Dios en el cuerpo de Cristo se mantiene firme ante el golpe de la injusticia. Hoy no venimos a aprender cómo ser mejores que Pedro. Si así fuera nuestro enfoque, yo tendría que predicar un mensaje moralista esta tarde. Pero no, hoy venimos a ver por qué necesitamos desesperadamente que Cristo fuera mejor que nosotros. Venimos a entender que nuestra esperanza no está en lo fuerte que sujetamos a Jesús, sino en lo fuerte que Él nos sujeta a nosotros. ¿Amén? Sí entendemos ese concepto. Y vemos en este pasaje un contraste dramático, una sala de juicio donde se dice la verdad y un patio donde se miente. Y repito la tesis o el argumento del mensaje. Nuestra esperanza de salvación no reside en nuestra capacidad de seguir a Jesús, sino en la fidelidad de Jesús al enfrentar el juicio por nosotros. Y recordando la trayectoria de Pedro, que a pesar del tiempo que estuvo con Jesús, Pedro aún no había aprendido a depender totalmente de la fuerza de Cristo. Y esto suena paradójico. Pedro había pasado 3 años y medio con Cristo y seguía confiando en su propia determinación. Por esa razón, en el momento de la zarandeada que el diablo le da, falla, como cualquier ser humano. Entonces, nos lleva esto a nuestro primer punto de esta tarde. Y ustedes tienen los 3 puntos que vamos a tratar en el boletín. Número 1, la ilusión de la autoconficiencia humana. Versículos 15 al 18.
Y déjeme explicarle esta palabra, tal vez usted nunca la había oído, o tal vez usted ya la había oído y sabe la definición. Pero la palabra autoconficiencia significa autoconfianza. Es decir, tengo tanta confianza en mí mismo, que tengo autoconficiencia. Pero en el contexto con nuestro título, y si usted se acuerda del título que lo tiene también en su boletín, que dice la suficiencia de Cristo frente a nuestra fragilidad. Y en ese contexto entonces miramos que el pecado de creer que nuestra propia voluntad, fuerza o moralidad son suficientes para mantenernos fieles a Dios. Es decir, pensar que yo soy suficiente en mis fuerzas y eso me va a ayudar a ser fiel a Dios, totalmente equivocado. Porque aún, hermanos, las fuerzas que necesitamos para ser fiel al Señor tienen que venir de parte del Señor. Tienen que venir de Dios. No puede venir de otra parte. Usted no puede pensar, es que yo sí soy un buen creyente. Yo ya no necesito tanto ni de ir a la iglesia, ni de escuchar la palabra, ni hacer tantas cosas porque ya casi estoy en el cielo. Pero lamentablemente por ese casi no está en el cielo. Y ese casi lo puede llevar al infierno. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces nos lleva a mencionar, este punto nos lleva a mencionar a los personajes de este pasaje. Cuando leyeron ustedes el pasaje conmigo ahorita, no sé si fueron muy curiosos, pero tenemos 7 personajes y un gallo. Y fíjese que si yo predicara como predicaba hace 5 años para atrás, creo que ese hubiera sido el tema que le hubiera puesto. 7 personajes y un gallo para llamar la atención. Pero no estaba diciendo nada, ¿verdad? No, ustedes no reciben nada. En cambio, el título de esta tarde, ustedes sí se lo pueden llevar y se lo llevan ahí en su boletín. Dice, la suficiencia de Cristo frente a nuestra fragilidad. Y eso lo encontramos en los versículos 20 y los versículos 24. De ahí sacamos ese título, del versículo 20 y del versículo 24. Entonces, pero hablemos de los 7 personajes y un gallo. Y para que ustedes tengan una información, es una información relevante, no tan relevante, pero sí es importante. Entonces les voy a dar la información de los 7 personajes que leímos. Y ustedes lo leyeron conmigo. Número 1, Jesús. Es el primer personaje. Jesús, el Cordero de Dios, soberano y fiel. Número 2, Simón Pedro, el discípulo que confía en sus propias fuerzas. Eso es lo que estamos viendo en este pasaje. Número 3, otro discípulo que tradicionalmente se identifica como Juan. Es el autor del libro de Juan. El cuarto personaje es Anás, lo menciona bien la palabra, suegro de Caifás y ex sumo sacerdote con gran influencia. El quinto personaje que vemos es la portera o la criada, quien confronta a Pedro por primera vez. Los personajes número 6 son los siervos y alguaciles, quienes están rodeando el fuego para calentarse de las brasas que estaban saliendo. Y el número 7, el siervo del sumo sacerdote, pariente de Malco, a quien Pedro le cortó la oreja. Y número 8, que no es un personaje, pero es importante, el gallo, que también juega un papel protagónico en esta historia. Interesante lo que nos enseña Juan. Y hay varias maneras de poder tratar este pasaje. De hecho, es un pasaje muy rico en información, teología, historia y moral. Pero trataremos de verlo de la forma como el autor de este evangelio lo estructuró. Y como ustedes pueden ver, y si lo leyeron, y si no, vuelva a ver, denle una vista así a su Biblia, y se va a dar cuenta que casi todas las Biblias y todas las versiones lo han dividido de una manera como un sándwich.
tiene 3 partes nada más. Número 1, del verso 15 al 18 está la primera negación de Pedro. Del verso 19 al 24 se nos presenta Jesús ante el sumo sacerdote, y del verso 25 al 26 vemos las otras 2 negaciones de Pedro. Entonces, si ustedes se fijan, es como si un sándwich, un pedazo de pan arriba, un pedazo de pan abajo, y la carne en medio, que sería la presentación de Jesús dentro del interrogatorio que le estaba haciendo Anás. Y mientras Pedro está negando a Jesús y dice no conocerlo en el patio de la casa del sumo sacerdote, Jesús demuestra su inquebrantable fidelidad en el interrogatorio que le hace el sumo sacerdote. Y así que esto nos da lugar a entrar a nuestro primer inciso. Inciso número 1, el error de Pedro. ¿Cuál fue el error de Pedro? Seguir por impulso propio y no por dependencia de la gracia. Y ese es un error, hermanos, que no solo Pedro lo cometió. Y no solo Pedro lo comete, sino que lo cometemos todos. Todos cometemos a veces el error de pensar que somos autosuficientes. Pedro pensaba de esa manera. Pedro pensaba, no, yo no necesito. Y sabe que yo he visto eso mucho de la autosuficiencia. Nunca me he puesto a pensar cuál es la autosuficiencia de las mujeres, pero en los hombres casi sí. Y me he dado cuenta muchas veces que hemos ayudado a algunas parejas que tienen problemas en sus hogares. Y lo primero que me fijo es que la señora, la esposa, es la que pide ayuda normalmente. El hombre no. Y el hombre siempre tiene la idea, no, es que yo soy el que mando en la casa y yo soy el que sé, aunque no sepa nada. Y aunque esté más perdido que saber que él cree que él sabe lo que está haciendo. Y él cree que es el que maneja el hogar. Y hasta nos ponemos a discutir. No es que Dios a mí me dio la autoridad, sí, pero Dios te dio la autoridad para que seas humilde y puedas aprender. Y eso era lo que le pasaba a Pedro, y eso es lo que nos pasa a nosotros el día de hoy. La autosuficiencia que se convierte en soberbia. Muchas de las veces terminamos ya no solo orgullosos, terminamos soberbios. Creemos que somos capaces de hacer tantas cosas por nosotros mismos. Entonces el error de Pedro era seguir por impulso propio y no por dependencia de la gracia. La narrativa del pasaje en el mensaje de la semana pasada, ¿se acuerdan del mensaje de la semana pasada? Nos dejó, hablando metafóricamente, cuando apresaron a Jesús los soldados romanos y los guardias del templo y lo llevaron delante de Anás, que era suegro de Caifás. Y no se les olvide estos 2 nombres, Anás y Caifás. Y los 2 eran sumos sacerdotes. Y entonces usted se preguntará, ¿y cómo? ¿Por qué tenían los 2 eran sumos sacerdotes? Pero fíjese, estos 2 sacerdotes que eran la máxima autoridad eclesiástica entre los judíos de esa época, como nos lo explicó el mensaje de la semana pasada, eran 2 seres totalmente oscuros y corruptos. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Lo que nos explicaron la semana pasada, totalmente oscuros y corruptos, pero eran los sacerdotes. Entonces usted probablemente se preguntará, ¿pero por qué Dios no los consumió? ¿Por qué no mandó un rayo y los deshizo? Porque Dios no actúa de esa manera. Y no me quiero meter en ese tema, solamente lo estoy tocando así a la carrera. Pero en realidad, hermanos, estos 2 seres, especialmente Caifás y Anás, había sido puesto como sacerdote por Roma. Caifás había sido puesto como sacerdote por Roma, por intereses políticos. Anás, que era el suegro de Caifás, era en realidad el sacerdote según la ley. Anás sí era según la ley, porque el cargo de sumo sacerdote era vitalicio, es decir, para toda la vida. Los sacerdotes no dejaban de ser sumo sacerdote por la edad, sino toda la vida. Pero aunque Anás, bajo la ley de Roma, no era el sumo sacerdote, tenía muchísima influencia entre los judíos, al extremo que a Jesús, y usted lo lee otra vez allí, a Jesús no lo llevaron directamente delante de Caifás,
sino que lo llevaron ¿a dónde? Delante de Anás. Y el verso 15, váyase conmigo al verso 15, dice, Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Es decir, al patio de la casa del sumo sacerdote. Así que Jesús ahora estaba en la sala de interrogación con Anás, no con Caifás, que era el verdadero. Pero Pedro y el otro discípulo, y no se me confundan aquí, porque yo no sé por qué Juan le gustaba hacer eso. Le gustaba decir de otro discípulo, o el discípulo a quien Jesús amaba, o el discípulo que corrió junto con Pedro y llegó primero el discípulo, y en lugar de decir yo Juan, era más fácil decir Juan, mi nombre es Juan, pero no, él le gustaba hacer eso. Y en este caso, cuando dice y también otro discípulo, se está refiriendo al mismo, a Juan mismo. Así que ahora está en la sala de interrogación con Anás Jesús, pero Pedro y otro discípulo, que en realidad era Juan, pero él se autoidentifica como otro discípulo, había seguido a la multitud que llevaba a Jesús para ser interrogado. En el verso 15 vemos la segunda oración que le llamamos el 15b, que nos dice, este discípulo que era Juan, era conocido del sumo sacerdote. Y aquí ustedes tal vez recordarán que hace 2 semanas yo mencioné que Noé siempre dice, hay niveles. ¿Se acuerdan de eso? Y les dije, les voy a mencionar eso en otro mensaje adelante. Bueno, hoy llegó el día. Hay niveles. También entre los discípulos hay niveles. Pues usando estas palabras de Noé, bueno, no sé si solo Noé lo dice, pero yo solo a él se lo he oído. Notamos que Juan era bastante importante. ¿Por qué era importante? Pues el sumo sacerdote lo conocía. La historia nos dice que el padre de Juan, llamado Zebedeo, era un pescador bastante conocido y un pescador con muchas posibilidades, y era el que proveía de pescado la casa del sumo sacerdote. Esta información no está en la Biblia propiamente, pero lo cuenta la historia. Y se cree que por esa razón Juan era conocido del sumo sacerdote, pues el sumo sacerdote no solo conocía al papá, conocía a los hijos y los trataba bien. Así que él era especial. Juan no era cualquier cosa. ¿Y por qué decimos que no era cualquier cosa? Porque cuando entraron al patio del sumo sacerdote, nadie le dijo nada a Juan, pero Pedro no entró. Pedro no pudo entrar. Juan entonces, dice el texto, entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Nadie lo detuvo, sin ningún problema, porque era conocido por todos los empleados del sumo sacerdote. Pero al contrario, Pedro no pudo entrar, se quedó en la puerta. De manera que la narración, y ustedes leyeron conmigo, nos dice que Juan salió y habló con la portera. En otras versiones, y también en esta se ocupa la palabra criada, que es la traducción correcta, porque esta posición u oficio que tenía esta mujer era considerado lo más bajo del servicio, era casi igual a ser esclavo. Y no olvidemos esto, porque más adelante veremos por qué se menciona a esta mujer aquí. Y por petición de Juan, la criada dejó entrar a Pedro al patio del sumo sacerdote. Y aquí viene una parte interesante. Pedro comete el más grande error de su vida. Como lo dice el título de nuestro primer punto, la ilusión de la autoconficiencia humana. Pedro confiaba en él mismo. Durante sus apariciones en la escena del tiempo que estuvo con Jesús, demostró su carácter. Nosotros podemos leer todos los 4 evangelios y miramos el carácter de Juan. Era un hombre fuerte, era un hombre amoroso, por cierto, apasionado, porque le echaba todos los kilos, como dicen los mexicanos, pero tenía una autoestima muy elevada.
Jesús le había advertido a Pedro que Satanás había pedido permiso para zarandearlo, como dice Lucas 22, 31 al 32. Es decir, Satanás quería hacerlo caer en tentación. Jesús también le había dicho que esa misma noche Pedro le iba a negar 3 veces, pero él en su autoconfianza dijo que él iría aún hasta la muerte por Jesús. Así que ahora llegaba el momento donde iba a pasar la prueba y la zarandeada. Y nos lleva al segundo inciso, la atmósfera de la tentación. El frío, las brasas y la presión social. Lea conmigo el versículo 18. Los siervos y los guardias estaban de pie, calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Pero también estaba con ellos de pie, Pedro también estaba con ellos de pie, calentándose. Es decir, Pedro se metió a la bola. Ahí estaba Pedro también. Se dice que antes de que una persona caiga en tentación, se crea un ambiente que ayuda a que esa persona caiga. Las tentaciones no vienen solamente así por así, sino que hay cierto ambiente que se pone a crearse antes de que la persona caiga en tentación. De repente alguien no puede estar sin tomar una cerveza, pero si le gustan los amigos que están tomando, ¿qué es lo que está haciendo él? Y busca a esos amigos, ¿qué está haciendo? Creando un ambiente para caer en tentación de tomar. Y así con cada pecado. Entonces, en este caso, nosotros miramos que Pedro llega al lugar, al patio, y hay 3 cosas que sobresalen en este punto, como ya lo apuntamos, que era el frío, las brasas y la presión social. Ese era el ambiente que se movía allí. Pedro en realidad como que no estaba consciente de la gravedad de la situación que lo estaba rodeando. En el momento del arresto de Jesús, todos los discípulos lo abandonaron, como lo vimos la semana pasada. Este acto se puede categorizar como una traición en grupo. Ahora Pedro estaba solo contra lo que Satanás había preparado en contra de Jesús y del mismo Pedro. Esa noche estaba fría, no porque era tiempo de frío, sino porque Jerusalén, al estar en zona montañosa, por las noches se enfría. Así que ese frío dio como resultado que Pedro fuera y buscara el fuego que habían hecho los guardias del templo. Y esto es un acto normal. Cualquiera diría, bueno, pero yo también lo hubiera hecho. Por supuesto, todos lo hubiéramos hecho. El punto es aquí que Satanás ya había puesto una trampa para zarandear, y que no se les olvide esa palabra, zarandear. ¿Sí saben qué es zarandear? ¿Saben ustedes lo que es zarandear? Si usted sabe lo que es zarandear, lo vamos a ver más adelante, pero si no sabe, lo va a aprender más adelante. Entonces, Satanás quería zarandear a Pedro. Y no solo a Pedro, hermanos. El día de hoy, ¿a quién quiere zarandear? Diga conmigo, a mí. Les da miedo decir, pero es la verdad. Satanás nos quiere zarandear a nosotros, pero no lo puede hacer si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no le dan permiso. Gloria a Dios por eso. Amén, hermanos. Dios sabe nuestra capacidad y sabe hasta dónde podemos aguantar. Entonces aquí miramos que estos guardias, algunos de ellos, eran los que habían apresado a Jesús. Eran los mismos que fueron a traer a Jesús. Ahora Pedro compartía con ellos el calor de la hoguera. Pero no solo era el frío y la hoguera era el problema. Pedro enfrentaba la presión social de los mismos guardias, porque estaba departiendo con ellos como si él en verdad no conociera a Jesús. A mí una vez me preguntaron, hermano, ¿usted qué opina? ¿Es correcto que yo vaya a una fiesta donde están tomando y están oyendo música
del mundo, pero yo no estoy tomando ni estoy oyendo música del mundo. Pero hermano, si usted salió de ese ambiente, ¿qué tiene que hacer regresando a ese ambiente? ¿Por qué tiene que ir? Usted me va a decir, hermano, es que yo tengo que enseñarle que le predico el evangelio, que yo soy diferente. Entonces le contaría la historia de un señor que dijo, yo voy a ir a predicar el evangelio, y yo antes era mucho de ir a los striptease, a esos lugares donde están, así que ahí voy a comenzar a predicarle el evangelio a la gente. ¿Usted cree que esa gente le va a escuchar el evangelio? ¿Usted cree que ellos van con la intención de oír el evangelio? Por supuesto que no. Cuando una persona está metido en una fiesta, ¿cómo le va a hablar a usted del evangelio? Más bien que usted bajo la mesa está con el piecito así, ¿verdad? Y al ratito también, y cuando lo miramos ya está la cabeza. ¿Qué fue lo que pasó? Se envolvió en el ambiente. Así estaba Pedro. Se había envuelto en el ambiente. Estaba igual que los guardias. Estaba haciendo las mismas cosas. Y él sabía que él era un discípulo del Señor. Entonces aquí nos lleva el tercer inciso, la caída. Como el mejor de los hombres se desmorona ante la pregunta de una criada. Vea el versículo 17. Entonces la criada que cuidaba la puerta, la misma señora que no lo dejó entrar, pero ahora ya entró, le dijo a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? ¿Por qué la mujer le diría eso? ¿Lo conocería? Por supuesto, si Pedro era conocido por todos lados. Ya hay creyentes, hermanos, que les gusta ser creyentes secretos, ¿verdad? Así como los judiciales que existían antes, no sé si todavía existirán esos undercover agents. Miren, salió bien. Esa clase de gente, ¿verdad? Que están escondidos, son policías, pero están escondidos. Así quería ser Pedro. Y hay muchos creyentes así, que son creyentes en la iglesia, pero afuera nadie sabe que son creyentes. Qué triste, qué triste. Pedro sí lo conocía a todo el mundo, por eso la criada le dijo, tú eres uno de ellos. ¿Y qué fue la respuesta de Pedro? Pero en la punta de la lengua la tenía. ¿Qué contestó? No lo soy. Ahora vemos lo que les decía acerca de esta mujer. ¿Se acuerdan que les dije al principio? Una criada se atrevió a confrontar a Pedro. Ni siquiera fue un sacerdote o un líder eclesiástico. Bueno, ni siquiera fue un soldado. Fue una criada. Y lo menciono de esta manera, no porque quiero degradar a ese trabajo, sino porque Pedro era el discípulo que siempre mostraba confianza en él mismo. Entonces esta criada ni le dijo tanto, solo le dijo, tú eres uno de ellos. Y Pedro inmediatamente contestó, no lo soy. Y recuerdan que fue Pedro el que dijo en Juan 13:37, en la tercera parte, yo daré mi vida por ti. Eso fue lo que dijo. Y ahora, ¿qué está diciendo? No lo soy. Esta mujer le dice que él era uno de los discípulos de este hombre que ahora está está detenido en la sala de interrogación, siendo acusado de delitos que, aunque él no había cometido, y me estoy refiriendo a Jesús, era necesario que esto sucediera porque estaba establecido en la soberanía de Dios que así fuera. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro a la criada? No lo soy, dijo él. Y yo, preparando el mensaje, pensaba, ¿qué hubiera hecho yo si yo hubiera estado en los zapatos de Pedro, en las sandalias de Pedro? Y al final llegué a pensar lo mismo. Creo que hubiera hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque Pedro olvidó la gracia de Dios. Y nosotros en ciertos momentos, hermanos, cuando vienen las pruebas tan duras, a veces olvidamos la gracia de Dios. ¿Ya ve lo que mencionaba Rudy en su reflexión a la hora de la ofrenda? Ahorita todo está carísimo, hermanos.
Y hay días que uno quisiera agarrar la bolsa y exprimirla porque, pues, ¿para dónde? Si ya no hay para dónde. Pero déjenme hacerle una pregunta esta tarde. ¿Alguno de ustedes ha sido abandonado por la gracia de Dios? ¿De dónde Dios bendice? A saber. Pero Dios bendice. Dios bendice. Y mire, lo que dice 1 Corintios, Dios ama al dador alegre, es una super realidad. Porque cuando usted da sus diezmos, cuando usted da sus ofrendas y lo hace de todo corazón, el Señor se agrada, el Señor lo ve a usted. Y el Señor sí sabe nuestra condición y sabe los motivos por los que estamos dando. Por eso, hermano, siempre demos con gozo, demos con libertad, que nadie nos obligue a dar. No se sienta usted obligado cuando nosotros leemos la palabra aquí. Hermanos, por favor, oremos que nuestras finanzas, hermanos, todos estos, desde la pandemia para acá, o tal vez un año después, empezamos con una situación que vamos caminando al filo, como dicen, al filo de la navaja. Pero miren, hermanos, el Señor nunca nos ha dejado abandonados. El Señor siempre ha estado presente para bendecirnos y estará presente por toda la eternidad porque su palabra es verdad. Entonces, a Pedro se le olvidó la gracia de Dios. El hombre en realidad no es nada. Pedro con estas palabras acababa de entrar en un camino sin retorno. Cuando dijo, no lo soy, ya no había vuelta atrás. Él estaba pensando más en su propia seguridad que en mostrar el amor que tenía por Jesús. Él ya no estaba básicamente en el ambiente en que estaba. Él estaba pero protegiéndose porque él sabía que estaba en medio del lobo, en los dientes, dentro de la boca del lobo. Y cualquier cosa que dijera en contra podía terminar golpeado o podía terminar preso. Y él no quería eso. Entonces aquí aplicamos algo, aplicamos aquí. La doctrina de la depravación total nos enseña que sin la gracia preservadora, todos somos capaces de negar al Señor. Lo hemos visto con muchas personas que alguna vez estuvieron presentes en nuestra iglesia. Creían que eran autosuficientes, pero sin Cristo el hombre es completamente insuficiente. Y tal vez ustedes no se acordarán, pero yo me acuerdo de varios hermanos que yo he visto que se miraban suficientemente seguros. De hecho, hasta yo pensaba, no, este hermano ya maduró. Qué bueno que este hermano puedo confiar en él porque maduró. Y más me tardaba yo en estar pensando en eso, que el pobre o la pobre caían patas arriba. Por supuesto, ya no están con nosotros. Y tampoco van a saber ustedes de quién estoy hablando. Porque eso solamente le toca al Señor. Pero nos da lecciones. Hermanos, creerse que usted puede hacer las cosas sin la gracia de Dios es un error garrafal. Nada podemos si el Señor no nos levanta. No podemos caminar si el Señor no nos lleva a nosotros de la mano, no nosotros a Él. Para que lo podamos entender. ¿Se ha fijado usted los niños chiquitos cuando empiezan a caminar? ¿Cómo es que caminan los niños? Uno de padre los tiene que agarrar para que no se caiga. ¿Cierto o no? Si el niño se agarra de la mano del papá, ¿se va a caer o no se va a caer? Se va a caer. Pero si el papá lo agarra de la mano, no se cae. ¿Cuántas veces, hermanos, mis hijas, cuando estaban niñas, chiquititas, se querían escapar de mi mano? ¿Y qué se iban a andar escapando? Y a veces, hermanos, les daba lecciones porque tan pronto las llevaba en las manos y querían escapar, las agarraba duro. Y a ratitos estaban cayendo y no las dejaba caer porque yo las llevaba de la mano. Así es el Señor. El Señor cuando nos lleva de la mano, hermanos, estamos seguros en sus manos. Y eso es lo que está enseñando aquí el pasaje. Y esa es la aplicación. Esto nos da
permiso para entrar al segundo punto, la firmeza del testigo fiel. Es la segunda parte del sándwich, del versículo 19 al versículo 24. Y hablemos del interrogatorio ilegal. Inciso A. Jesús ante el poder corrupto de Anás. Y mire cómo le pusimos. Jesús ante el poder corrupto de Anás. Porque él tenía mucho poder. Realmente ese señor tenía todo el poder allí. Y mire lo que dice el versículo 19. Váyase conmigo al versículo 19. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Estaba siendo ilegal. Él no tenía la autoridad. El que era el sumo sacerdote puesto por Roma, por poderes políticos, por intereses de dinero o por lo que haya sido, era Caifás, no Anás. Pero como Anás lo quería mucho el pueblo y lo respetaban porque según la ley él debía de ser el verdadero sumo sacerdote y aparte era el suegro de Caifás. Así que Caifás no podía decir nada porque era su suegro. Este Anás era perdidamente corrupto. Y se dice que este interrogatorio ante Anás, que abarca los versos 19 al 24, fue ilegal por varias razones. Y varias razones de peso, según la propia ley judía, que se llama la Mishnah de aquel tiempo. Y miremos 4 cosas por las que podemos ver así a la carrera, 4 cosas ilegales que hicieron. Interrogatorio nocturno. La ley judía prohibía estrictamente realizar juicios o interrogatorios criminales de noche. No era permitido. Segundo, un interrogatorio privado. Un juez, y en este caso Anás estaba haciendo como juez, no podía interrogar a un acusado a solas en su casa, porque era la casa de Anás, como lo hizo Anás. El Sanedrín, es decir, todos los que estaban, los sacerdotes, se tenían que reunir en un lugar oficialmente de sesiones para tomar las decisiones. Número 3, una autoincriminación forzada. Nadie podía ser condenado basándose solo en su propio testimonio. El juez no le debía de preguntar al acusado sobre su doctrina, como lo hizo Anás en el versículo 19. Vea lo que dice el versículo 19. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y sus enseñanzas. ¿Por qué lo hizo? Para atraparlo. Entonces él debía de haber llamado a testigos primero. Por eso Jesús les responde en el versículo 21. Vaya al versículo 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que me han oído. ¿Qué estaba haciendo Jesús con esas palabras? Estaba apelando a la ley legal. Y número 4, violencia física. Golpear a un acusado durante un proceso legal, como sucedió en el versículo 22, era una violación grave de los derechos del prisionero y de la ética sacerdotal. Es decir, este señor no le importó nada de lo que estaba haciendo. Él quería condenar a Jesús a como diera lugar. Entonces uno puede preguntarse, ¿y por qué Jesús no se defendía? Pues mire, hermano, ahí es donde entramos nosotros. Por amor a nosotros. ¿Podía defenderse Jesús? Sí. Pero ¿qué es lo que nos decía la palabra que usó Rudo en su reflexión mucho? Él es nuestro sustituto. El que debía de estar allí era yo. Pero Jesús tomó mi lugar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque usted y yo debíamos de haber estado allí. Usted y yo debíamos de haber recibido todo lo que recibió Jesús. Pero Jesús decidió por su voluntad, por su santa voluntad, por su gracia, por su misericordia, decidió tomar nuestro lugar, sufrir todos los martirios que sufrió y aún hasta la muerte, para que hoy nosotros tengamos vida y vida en el nombre de Jesús. Y aquí no solo vemos a Jesús sufriendo,
lo vemos sufriendo injustamente. El sistema que debía proteger la verdad es el que intenta destruirla. Pero en medio de esa ilegalidad, la voz de Jesús en el versículo 23 brilla con una gran dignidad que Anás no tiene, porque era un corrupto, porque era un oscuro. Jesús es el único que puede presentarse ante el juicio de Dios por nosotros, porque Él fue el único que permaneció justo cuando el mundo fue injusto con Él. Hermano, yo estoy seguro que si yo hubiera estado ahí en el lugar de Jesús, me hubiera puesto a patalear y a gritar y a defenderme. Pero Jesús no hizo nada de eso. Se quedó callado. Y hermanos, quedarse callado cuando lo atacan a uno es madurez. Pero ¿quién la tiene? Solamente aquel que ha entendido el sacrificio de Cristo en la cruz. Punto 2, la verdad en libertad. Jesús no tiene nada que esconder. Su enseñanza ha sido pública y perfecta. Vea el versículo 20. Jesús le respondió: yo he hablado al mundo. ¿A quién les había hablado? Al mundo, a las multitudes. Públicamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo. 2 lugares públicos donde se reúnen todos los judíos, dijo Jesús, y nada he hablado en secreto. Versículo 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. Estos saben lo que he dicho. ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí, hermanos? Que el testimonio de Cristo es más que suficiente. Él nunca escondió nada. Él nunca habló en secreto. Él todo lo decía en público. Y hermanos, ser transparente es algo difícil el día de hoy. ¿Por qué es difícil? Por el mismo ambiente en que vivimos. Pero aunque el ambiente sea lo peor que nosotros tenemos a nuestro alrededor, nosotros debemos de recordarnos y ver este ejemplo. Jesús hablaba la verdad. Mientras usted diga la verdad, Dios está con usted. Pero yo no sé por qué, desde niños empezamos a manipular la verdad. Desde niños. A veces el niño quebró una cosa y la esconde. ¿De dónde le dio la cabeza para esconderla? Del mismo pecado que heredamos. Y entonces manipulamos la verdad. Hermanos, si entendemos la verdad que es Cristo, no la manipulemos. Siendo que el interrogatorio era a todas luces ilegal, puesto que Anás en realidad no era el sumo sacerdote, aunque los judíos sí lo consideraban de esa manera, lo que nos enseña estas palabras de Jesús en los versos 20 y 21 es que no había nada más claro que las palabras de él. Nadie lo podía acusar de que hablara en escondidas o que dijera mentiras. Cuando confrontó a los fariseos, las veces que lo hemos visto en los demás evangelios, y a los demás líderes religiosos, les decía lo que ellos eran realmente. Y se los decía frente a frente. Ya ve que un día les dijo: ustedes son como sepulcros. Parecen sepulcros. Están blanqueados por fuera, pero por dentro están podridos. No se los mandó a decir, se los dijo a ellos en la cara. Hermanos, es que cuando la verdad confronta, aunque duela, puede sanar, puede cambiar, puede transformar. Entonces, cuando él confrontaba a estas gentes, no se escondía, lo hacía frente a frente. Así que la misma gente, las mismas multitudes podían dar testimonio de su testimonio. Por eso en el verso 21 dice: ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. Estos saben lo que he dicho. No era una falta de respeto a la autoridad. Mira, hasta eso. No era una falta de respeto a la autoridad que Jesús cometió. Aún sabiendo que este sumo sacerdote era un ser corrupto, como lo vimos en el mensaje de la semana pasada,
no merecía el respeto de Jesús, Jesús respetó al pueblo, no faltándole al respeto a este oscuro personaje. Es que Jesús era y es la persona más educada y más inteligente que ha existido en este mundo. Entonces miremos el tercer inciso, la bofetada de la injusticia. ¿Por qué la bofetada de la injusticia? Cristo sufre el maltrato físico mientras mantiene su integridad. Versículo número 22, váyase conmigo al 22. Cuando dijo esto, cuando le contestó correctamente al sumo sacerdote, Anás, uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Miren, hermanos, en todos lugares hay gente que pues están comprados. Y este señor recibía un buen salario para cuidar al sacerdote. Por esa razón estaba listo cuando Jesús contestó esto, le dio una bofetada. Y la actitud de este guardia del templo fue abusiva e ilegal. Ellos no tenían la autoridad de golpear a un reo cuando aún no había sido juzgado, ni mucho menos condenado. Y lo podemos ver en Levíticos 19:15. Si quiere irse conmigo a Levíticos 19:15. No harás injusticia en el juicio. No harás injusticia en el juicio. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y golpear a un reo, ¿era justo o era injusto? Es injusto. Ahora, todas esas leyes que tenía la Biblia, el día de hoy, hermanos, estamos en las mismas condiciones. Ya no se respetan. Pero delante de Dios, la Biblia dice que Dios es el mismo. Ayer, hoy y por siempre. Él va a juzgar igual. Él juzgó todos estos actos y juzga los actos que están cometiendo todas nuestras autoridades en todos los países. No crea usted que Dios está mirando solo lo que pasa aquí en los Estados Unidos. Hermanos, en todos los países hay injusticias bárbaras. Pero tenemos a un Dios justo que a su tiempo va a dar la recompensa a cada uno. Jesús apela a la ley en el versículo 23. Miren lo que dice el 23. Si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Esa es una demanda de justicia legal basada en el carácter de Dios revelado en la ley. Pero leamos el texto completo. Jesús le respondió al que le pegó: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado. Ahí lo deshizo. Pero si hablé bien, ¿por qué me golpeas? Esto nos enseña la fidelidad de Cristo ante el juicio. Y mientras Pedro se está quebrando allá afuera, Jesús se mantiene fiel. Anás, versículo 24, entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. En el sermón anterior a este, se mencionó la corrupción que existía en los dos sumos sacerdotes. En Levíticos 21:10 se nos define la santidad y el carácter del sumo sacerdote, es decir, cómo se esperaba que un sumo sacerdote fuera. En Éxodo 28 se establece que el sacerdocio era vitalicio, es decir, duraba para toda la vida del sacerdote. Al permitir que Roma quitara y pusiera sumos sacerdotes por dinero o por política, el sistema entero de Anás y Caifás estaba en desobediencia técnica a las instrucciones de Dios en el Sinaí. Y lo sabían, pero les interesaba la plata. A Anás y Caifás les gustaba la plata. Y ahí había manera de hacerlo. Hermanos, nosotros nos quejamos a veces de la corrupción de nuestros políticos, pero la corrupción no es nada nuevo. Hace añales, hermanos, añales que eso está sucediendo. Entonces, tenemos que entender aquí que el mundo cree que Jesús fue juzgado por la ley, pero la verdad es que Jesús fue juzgado violando la ley. Los mismos que decían guardar la Torá de Moisés estaban pisoteando pasajes
como Deuteronomio 19:15, al negarle testigos. Jesús, el autor de la ley, porque Él es el autor de la ley, fue la única persona que en esa habitación que realmente estaba respetando los principios de la justicia de Dios. Y aquí podemos hacer una aplicación y vemos una obediencia activa. Cristo está acumulando méritos de justicia en este tribunal para que sean acreditados a nuestra cuenta. Mire lo que está haciendo el Señor. Ni siquiera se está defendiendo Él. Él está haciendo créditos para ponerlos en nuestra cuenta. Y esto es algo maravilloso para nosotros el día de hoy. Nosotros deberíamos de haber pasado todos esos vejámenes que pasó nuestro Salvador, pero para la gloria y honra de nuestro Dios y beneficio nuestro, Cristo sufrió lo indecible por nosotros, como lo muestra Isaías 53. Y entonces entramos a nuestro tercer punto: el colapso de la carne y la soberanía de la palabra. Versículos 25 y 27. La repetición del pecado, inciso 1. La segunda y tercera negación como confirmación de la debilidad humana. Acuérdense que ya Pedro había negado la primera vez, en la primera parte del sándwich. En la segunda parte del sándwich no se menciona a Pedro, pero en la tercera entra la tercera y la segunda y la tercera vez que Pedro niega. Versículo 25. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le preguntaron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, dijo Pedro, negándolo. Inmediatamente, uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, que es Malco, ¿verdad?, dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Esa ya fue más seria la cosa. Y Pedro lo negó otra vez. Y al instante cantó un gallo. Ahora, que no se les olvide ese pedacito. Y al instante cantó el gallo. Esta es la tercera parte del sándwich que nos presenta el autor en la estructura del pasaje. Ya Pedro había negado a Jesús delante de la criada en los versos 15 al 18, pero Jesús en los versos 19 y 24 había testificado mostrando su fidelidad a su palabra. Y ahora del versículo 25 al 27 vemos a Pedro fallando 2 veces más. Hay un dicho que dice: el que entre la miel anda, algo se le pega. Pedro ahora estaba totalmente envuelto en toda la atmósfera de pecado que había en el patio. Todos los que se estaban calentando a las orillas de la hoguera eran hombres que servían al sumo sacerdote, y ellos habían participado en la captura de Jesús. Así que Pedro estaba tratando de pasar desapercibido, y para lograrlo actuaba como ellos. Sin embargo, lo reconocieron y le hicieron la pregunta que Pedro no hubiera querido que le hicieran: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Era la segunda vez que le hacían esta pregunta, y al mismo tiempo era una incriminación. Recordemos que a Jesús lo estaban juzgando como a un criminal, aunque no lo fuera. Pedro aún no recordaba lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro estaba tratando de salvar el pellejo, como decimos vulgarmente. Así que su respuesta fue contundente y rápida. No lo soy, dijo Pedro, negándolo. Y vemos el sonido de la verdad, el canto del gallo, como el cumplimiento exacto de la palabra de Jesús. Luego viene la tercera vez que le hacen la pregunta, nada más que ahora sí fue una acusación directa. El texto 26, léalo conmigo. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de Malco. A Malco fue el que le cortó la oreja. Le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Es decir, no puedes decir que no, porque yo te vi. Y es más, tal vez eso ya es una especulación mía. Tal vez le dijo: yo te vi cuando le cortaste la oreja a Malco. Entonces tú eres uno de esos. Lo que me llama la atención aquí son los detalles
que Juan le pone a su narrativa. ¿Recuerdan que Juan nos dice que Pedro le cortó la oreja derecha a Malco? Este detalle que describe Juan nos deja ver qué tan cerca estaba Juan de la escena. De hecho, Juan estaba tan cerca de Pedro cuando él sacó la espada y de un golpe certero le cortó la oreja a Malco, que era un guardia del templo. Ahora, un pariente de Malco, que también estaba calentándose en la hoguera, le dice directamente: no te vi yo con él en el huerto. Esta acusación era temeraria. Si Pedro hubiera dicho: sí, yo estaba allí, seguramente, hermanos, que no la hubiera pasado bien. Muy probablemente aquel pariente de Malco hubiera actuado contra Pedro y todos los que estaban ahí por haber maltratado a Malco. Pero era la tercera vez que le preguntan. ¿Y qué hace en el versículo 27 Pedro? Y Pedro lo negó otra vez. Cuando Pastor Rudy en su sermón de la semana pasada hablaba sobre lo traicionero que nosotros como seres humanos podemos ser y ver la actitud de Judas al entregar al Hijo de Dios, podemos ver que también Pedro fue un traidor. Judas era el hijo de perdición que Jesús mencionó. Pedro no lo era. Con esta actitud de Pedro de negar a Jesús, podríamos aplicarle nosotros el pasaje que encontramos en Mateo 10:33. Váyase a Mateo 10:33. Mire lo que dice. Hablando Jesús también. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Era buen candidato Pedro para que Jesús lo negara? Sí. De acuerdo con nuestra justicia carnal. Si nos hubieran preguntado qué hacemos con Pedro por esta falla tan garrafal que tuvo, ¿cuál sería nuestra respuesta? Muy probablemente lo hubiéramos condenado. Traicionó a Jesús como lo hizo Judas y como lo hicieron todos los demás discípulos que salieron huyendo al ser arrestado Jesús. De hecho, todos los discípulos traicionaron a Jesús. Y aquí aparece el gallo. Vamos a dejar ahí a Pedro y ahora miremos lo que hace el gallo. Y al instante cantó un gallo. Y notemos estas palabras: al instante. Al parecer, el gallo, hermanos, era más obediente que Pedro. El gallo estaba listo para cantar. Tan pronto Pedro negara a Jesús la tercera vez, el gallo estaba listo. Y yo sí creo que ese gallo cumplía su trabajo muy bien. Dios puede usar a los animales para darnos lecciones de vida. En el jardín del Edén, ¿se acuerdan ustedes? La serpiente habló. En Números capítulo 22, una burra le habló a Balaam. En Jonás capítulo 1, versículo 17, un gran pez se tragó a Jonás cuando lo tiraron al mar. Y este pez estaba completamente preparado en el lugar exacto cuando iban a tirar a Jonás. Y yo siempre he pensado eso. Pero ¿cómo sabía el pez que iban a tirar a Jonás? Porque tan pronto lo tiraron, él abrió la boca y se fue Jonás a su barriga. ¿Quién lo había preparado? Dios. Y ahora, este gallo, ¿quién lo preparó? Dios. Tan pronto como Pedro cometió el pecado por tercera vez, el gallo dijo en su mente, bueno, si piensan los gallos, es mi turno de quedar en la historia. Y cantó. Con un solo canto quedó en la historia. Mire, hasta el día de hoy estamos hablando del gallo. ¿Quién sabe cómo terminó el gallo? Saber si se lo habrá comido el sacerdote o si se lo comió el Pilato porque estaba en la vecindad. ¿Quién se lo comería? Saber qué le pasó al gallo. Pero él cumplió con lo que Dios le había mandado. Y ahí miramos el consuelo oculto. Si Jesús tuvo razón sobre la caída de Pedro, también tiene razón sobre su promesa de que nadie los arrebatará de mi mano. Dice Juan capítulo 10, 28 y 29. Y esta porción bíblica de Juan tiene un significado profundo. Nos da una protección inquebrantable. Esto significa que los que creemos en Jesús estamos seguros en sus manos.
protegidos de todo mal y de peligro, incluso de la muerte espiritual, ya que recibimos vida eterna. Pedro había recibido vida eterna. Falló, sí, cierto, falló, pero el Señor lo volvió a restaurar. Y también nos enseña la soberanía de Dios y refuerza la idea de que el poder del Padre es supremo y nadie puede quitar lo que Él le ha dado a Jesús, ni lo que Jesús tiene en sus manos. Y nosotros estamos en las manos de Jesús. La promesa de seguridad, fidelidad y salvación eterna para quienes ponen su fe en Jesús, enfatizando que están completamente a salvo, bajo cuidado y el cuidado del Padre. Y vamos a agregarle un puntito más al mensaje, aunque yo no lo puse allí, pero vamos a hablar sobre el cuarto punto, el gran intercambio en el patio. Y aquí tenemos que terminar el mensaje. Mientras Pedro miente para salvar su vida en el patio, Jesús dice la verdad para entregar la suya. Mire qué paradoja. Pedro está salvando su vida y Cristo está diciendo la verdad para entregar su propia vida. En forma de aplicación, debemos de entender el acto de Pedro después de haber negado a Jesús las 3 veces profetizadas. Mientras el apóstol Juan termina el relato de la negación de forma muy sobria, porque Juan termina su relato allí, con el canto del gallo. Algunos usan la palabra sonido del gallo, y no me da tiempo para explicar esas 2 cosas, pero hay una diferencia ahí. Los otros evangelios o los otros evangelistas añaden algo que nos permite ver el corazón de Pedro y sobre todo la mirada de Jesús. Y veamos 3 detalles así a la carrerita, importantes, que Juan no menciona, pero los otros evangelistas sí. Número 1, el encuentro visual. Lo encuentra usted en Lucas capítulo 22, versículo 61. Dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. La mirada de Jesús se encontró con la mirada de Pedro. Y solo lo vio y Pedro se acordó. ¿Por qué no se acordó antes? Bueno, no olviden que él estaba bajo la zarandeada. ¿Se acuerdan? La reacción de Pedro, Mateo 26, versículo 75, Marcos 14, 72 y Lucas 22, 62. Los 3 evangelistas coinciden en el resultado de ese encuentro y esa mirada de Jesús con Pedro. Y Pedro saliendo fuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Este es el comienzo del arrepentimiento. A diferencia de Judas, ¿se acuerdan cómo fue con Judas la cosa? Se sintió, oh no, si todavía no hemos llegado a Judas, ¿verdad? Ya vamos a llegar. Que sintió remordimiento y se desesperó. El llanto de Pedro es todo lo contrario, es el quebrantamiento de alguien que ama al Señor, pero que ha descubierto su propia fragilidad. ¿Cuál era el punto del mensaje? La fragilidad de Pedro. Tenía que ser probado, tenía que ser zarandeado, tenía que ser enseñado para que entendiera que él no era autosuficiente, que él necesitaba de Cristo Jesús todos los días y a cada momento. Y aquí terminamos el final de la historia, la restauración. Pero creo que este final no lo voy a explicar esta tarde. Lo vamos a dejar pendiente, que esté listo para cuando sea el tiempo, como estaba listo el gallo para cantar. Así que se van a quedar con la duda. Pero hablemos de la zarandeada. ¿Por qué se zarandeaba el trigo? Y la zarandeada tiene 3 etapas. La primera, la tría, se llama la trilla, que es cuando agarran los manojos de trigo y agarran los manojos y golpean el trigo en algo para que suelte los granitos. Pero eso no es suficiente. Tiene que entrar la segunda parte, que se llama el aventamiento, de aventar. Se lanzaba al aire, se lanza el manojo para arriba
para que el aire le arranque todas las cascaritas y todo lo que no sirve del grano. La paja, eso se llama aventamiento. Y luego entra la tercera parte, que es el zarandeo. Y el zarandeo es que ponen en un como colador, una zaranda, que también los constructores lo usan para la arena. Entonces el trigo se tira ahí, todo el grano así, y el zarandeador agarra le da así y le da así, para que suelte todos los granitos. Entonces todos los granitos purificados caen. Y todas las rebabas, que le llaman rebabas, y todas las cosas que no sirven, que no se van dentro de los agujeritos, quedan arriba. Y entonces, hermanos, queda purificado el granito que se van a comer. Y es lo que nosotros nos comemos. Ya hecho pan. Entonces, hermanos, la zarandeada es algo que se necesita. Diga conmigo, yo necesito una zarandeada. ¿Qué pasó, hermanos? ¿No quieren ser zarandeados? Pedro no andaba preguntando qué quería ser zarandeado. El diablo lo quería zarandear. Ahora tengan cuidado, hermano. Yo cuando estaba preparando esa lección y viendo todas las cosas que están pasando a mi alrededor, ay, le dije, Señor, si yo estoy en la zaranda, sácame ya. Sácame ya, Señor, porque ya como que no aguanto la zaranda. Porque en realidad, hermanos, Dios a veces, por su amor, por su misericordia, permite que Satanás nos dé una zarandeada. La maravillosa cosa que miramos es que Él permite que nos zarandee, pero no permite que nos destruya. Satanás no tiene poder para destruirnos porque le pertenecemos a Él. Pedro, hermanos, fue zarandeado. Si usted se puede imaginar cómo terminó Pedro, realmente, hermanos, Pedro terminó triste, pero triste y arrepentido. Entonces, ese arrepentimiento es el que Dios quiere que nosotros también tengamos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque esta tarde podemos confiar en ti.